Hola viajantes. Bueno, pues empiezo el tour en Bad Gastein, aquí en la estación de trenes de Bad Gastein, más que nada porque acabo de llegar con el tren. Y os voy a enseñar aquí las dos placas que hay en recuerdo. Aquí lo veis, el recuerdo de la construcción de la línea férrea entre Schwarzach en Sandweit a Bad Gastein, que aquí es donde estamos, que se construyó bajo el glorioso reinado del emperador Francisco José I, sabéis, el marido de Sisi. Se empezó el 14 de diciembre de 1902 y se concluyó el 31 de agosto de 1905. Es la placa que recuerda todo el tendido. Y a la inauguración de aquí de esta línea vino el emperador personalmente. Entonces aquí tenéis otra placa que recuerda, perdonad que están haciendo un anuncio ahora, que su apostólica majestad real e imperial, el emperador Francisco José I, vino aquí a celebrar la inauguración de la línea Schwarzach-Sandweit-Gastein el 20 de septiembre de 1905. Vino él personalmente. Entonces él llegó aquí a las 10:25 de la mañana, le recibió el alcalde de aquí de la ciudad. Y bueno, os voy a enseñar un poquito el edificio por fuera, para que veáis. Bueno, esto sería... Es un edificio muy bonito. Esto es lo primero que veis aquí cuando llegáis a Bad Gastein. Aquí la fuente está aquí en el medio. Os lo voy a enseñar por fuera antes de bajar al pueblo, porque el pueblo está aún... No está exactamente aquí, pero ahora voy a intentar cruzar sin que me atropellen y esas cosas. A ver, perdonad. A ver, os la enseño desde aquí. Aquí la tenéis. Bahnhof es estación, aquí veis FJ1, Francisco José I. Esta sería la estación. Es un estilo muy bonito, es muy imperial, es el estilo de la época. Así que ahora voy a ir a lo que es el pueblo y os voy a ir enseñando todo lo que tiene que ver con Sisi y todo lo que tiene que ver con Francisco José. Bueno amigos, pues una de las primeras cosas que tenéis que saber de Bad Gastein es que hay muchas cuestas. Aquí la mayoría de los caminos son todo en cuesta. Cuestas para abajo, cuestas para arriba. Aquí veis, los edificios tienen un estilo muy Belle Époque. La mayoría de los edificios que veis aquí, sobre todo, hay muchísimos hoteles. Esto es una zona que no solamente tiene aguas termales, que es conocido por ello, pero también se puede practicar deporte todo el año. O sea, aquí se puede venir a esquiar, está todo... Hay tirolinas, hay mil cosas para ver. Entonces aquí, como veis, es todo en cuestas. Voy a intentar no matarme porque quedaría feo para el vídeo. Pero bueno, bajando por aquí, estoy ahora desde la estación andando hasta la zona de... Vamos, lo que es la zona centro. Que será, digo yo, por aquí en algún lado. Por esta zona de por aquí. Bueno, pues ya he venido por aquí abajo, me he dado la vuelta. Aquí hay un monumento a los caídos por la guerra, la iglesia evangélica. Y ahora os voy a enseñar esto que tiene que molar una jarta. Porque esto es como una especie de tirolina. No sé si veis el hilo. Hasta la otra punta del... ¿Sabes? Aquí veis la catarata, el río pasa por aquí. Pues te puedes tirar como una especie de tirolina hasta ahí. Mira, os lo voy a enseñar aquí que se ve. Flying Waters se llama. A ver, está cerrado. Lo abren en septiembre, pero veis, te cuelgas. No sé si lo estáis viendo, pero da todo el reflejo, pero vamos, te cuelgas y te tiran. Tiene que molar un mogollón. Espérate, a ver si puedo enseñaros un flyer o algo que se vea mejor. Perdonad. ¿Veis? Podéis tiraros así. Yo esto, si estuviera abierto, lo haría. Me iba a tirar gritando de punta a punta, pero no pasa nada, porque esto tiene que molar un mogollón. Pero bueno, esto es en septiembre. Hoy es... No, en septiembre, qué leche, si estamos en septiembre, no sé ni qué día es. Vale, esto lo abren los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Vale, hoy es lunes. Sí, hoy es lunes. Hoy está cerrado, pero mira, esto molaría un mogollón. Entonces, bueno, os voy a enseñar aquí un poquito la panorámica de Bad Gastein para que la veáis. ¿Veis aquí? La catarata está aquí detrás. Ahí os lo voy a enseñar. Yo ahora voy a ir a... Esperad que no me dé el sol. Voy a ir bajando por esta calle, que os voy a enseñar el primer edificio que tiene que ver con Sisi. ¿Veis de todas maneras qué bonito es todo? Qué pueblo más bonito.
Y si no me equivoco, este edificio de aquí, si no me equivoco, os lo pondré si me equivoco, pero esto es Helenenburg, el hotel donde se quedaba Sisi. Pero cuando esté allá arriba, que si llego, os lo enseño, ¿vale? Ahora ya os digo, voy a seguir, ya veis la panorámica, voy a seguir por esta calle hasta el Meraner Haus, que es la primera casa que os voy a enseñar. Bueno, pues ya he bajado toda esta calle y aquí tenéis, como veis, el Meran Haus. ¿Vale? Este edificio fue construido por el archiduque Johann, es que era hermano del emperador Francisco I, vamos, tío de Francisco José. Se construyó entre 1828 y 1830 y aquí el archiduque vino todos los años hasta su muerte. Venía aquí con su mujer, sabéis que él se casó con Anna Pochol y estuvieron aquí los dos, sabéis que ellos fueron los que crearon la línea de los condes de Merano. Pues este sería el edificio. Ah, veo que hay una placa ahí, así que me voy a acercar y os lo voy a enseñar desde allí, si consigo que no me atropellen. Bueno, pues aquí tenéis la plaquita, ¿veis? Meran Haus, construido entre el 28 y el 30 por el archiduque Johann y agrandado entre 1925 y 1926. Es la placa con el águila imperial y este es el edificio. Bueno, espera, os lo voy a enseñar un poquito desde aquí, no sé si lo veis. A ver... Aquí se quedó Sisi una temporada bastante larga, además, en 1886. Perdonad que me he alejado de la esquina, pues estaba grabando desde aquí, digo, no se ve nada. Así que he venido, aquí veis lo que es la casa en total. Bueno, pues lo que os decía, que Sisi se quedó aquí en 1886, la segunda vez que vino, la primera vez se quedó en el hotel Straubinger, y la segunda vez se quedó aquí una temporada muy larga, pero luego ya todas las demás veces que vino, pues se quedó en el hotel Helenenburg. Y bueno, pues lo que os digo, aquí estuvo el archiduque Johann y su mujer, los condes de Merano, hasta la muerte de él, que sí estuvieron viniendo, y esto estuvo en posesión de la familia mucho tiempo. Así que esto tiene muy buena pinta, ¿verdad que sí? Aquí parece agradable, tiene unas vistas también muy bonitas. Bueno, aquí a otro hotel, que aquí esto le costó un enfado al archiduque, porque construyó su villa con unas vistas tremendas y de repente le plantaron este hotel delante que le quitó todas las vistas. Pero bueno, se tuvo que aguantar, no pudo hacer nada más. Así que aquí veis el Meranenhaus, y perdonad que me da el sol, y de aquí pues voy a seguir enseñándoos cositas. Bueno, pues dejamos aquí el Meranerhaus, lo veis aquí, este es el Hotel Bellevue, el Hotel Weissmar. Y aquí os presento el Café Sisi, que como no podía ser de otra manera, cierra hoy, porque si yo vengo pues tiene que estar cerrado como siempre. Así que bueno, está en forma parte del Hotel Elizabeth Park. ¿Veis aquí arriba? Bueno, no se ve, pero lo pone aquí, Elizabeth Park. Y este es el café, yo creo que es el más famoso de aquí de Bad Gastein. Tiene tartas caseras, tiene toda una pinta que para qué os digo nada. Entonces aquí veis Sisi con este de Winterhalten. Aquí hay cuadros, no sé si lo vais a ver porque da todo el reflejo seguramente. Bueno, no sé si lo veis ahí, que están como en... Esta es una especie de... ¡Ay, qué rabia que este no se ve! Esperad, a ver si consigo... No sé si lo veis, Sisi montada a caballo delante de Possenhofen. Ese fue el cuadro que Sisi le regaló a Francisco José por su compromiso. Entonces se la ve a ella montando a caballo delante del palacio de Possenhofen y hay unas palomas ahí en su ventana. Entonces ese sería ese cuadro, vamos a... Alguien lo ha pintado encima. Y aquí... espera, a ver si os lo puedo enseñar. Bueno, no lo veis, pero es también otro cuadro de... Esto es una foto. Hay una fotografía de Sisi y Francisco José, la última fotografía de los dos juntos en Bad Kissingen, paseando por Bad Kissingen. Pero vamos, que este café está lleno de fotos, pero como hoy está cerrado, pues no os lo puedo enseñar, porque siempre tiene que pasar eso cuando yo vengo. Pero en fin, aquí la veis como reina de Hungría. Bienvenidos al Café Sisi. Pero que ya os digo que hoy está cerrado. ¿Veis aquí el Café Sisi? Aquí. Bueno, pues ahora voy a enseñaros... Mirad, a ver, espera, que me estoy cruzando por mitad de la carretera, no sé si lo veis. Lo siguiente me parece que no os lo voy a poder decir porque no se me va a oír, ¿vale? Lo pondré o en off o os lo pongo por escrito. Pero vamos, voy aquí mismo.
Bueno, y seguimos. Aquí ya estáis empezando a oír el ruido de la cascada, que os la voy a enseñar ahora. Pero bueno, está aquí el Café Sisi. Esta es la Haus Austria, ¿vale? Se construyó en 1897 como hotel, pero luego se ha estado utilizando como edificio administrativo. Os quiero enseñar esto que me ha hecho mucha gracia. Es un restaurante, pero esta es la publicidad que tienen. Mira qué moderno. Mira qué moderno, Francisco. Aquí le tenéis y ahora, bueno, ya estaréis oyendo el ruido, no sé si me estáis oyendo a mí. Pero justo aquí donde está el puente este, aquí es donde se ve la cascada, que es lo más conocido de aquí de Bad Gastein. Bueno, pues durante el próximo minuto y medio he bajado el volumen porque es que si no es completamente imposible que escuchéis nada. Fijaros en esto. Esto es una maravilla, es lo más conocido de aquí de Bad Gastein. El río este es el Gasteiner Age. Y aquí justo cuando pasa por Bad Gastein tiene esta cascada espectacular, que además es en 3 saltos. Aquí veis el primero y ahora en el otro lado del puente se ven los otros 2 saltos. Pero fijaros qué bonito la cantidad de agua que cae, bueno, y las vistas desde esta ventana. Que bueno, ahí dormir no dormirán mucho porque con el ruido tela. Pero fijaros qué bonito. A esta parte os voy a ir ahora después, cuando acabe, bueno, a ver si puedo cruzar por aquí sin que me atropellen. Y os voy a enseñar aquí los otros 2 saltos. Ya os digo, este río tiene en total más o menos unos 40 kilómetros. Nace en un glaciar a 2.400 metros de altura. ¿Veis aquí? Este es el segundo salto. Y un poquito más adelante veis el tercer salto. Es precioso. Este río además desemboca en el Salznach, que es el que pasa por Salzburgo. Fijaros aquí la Madonna, ¡jo, qué bonita es! Y luego del Salznach desemboca en el Inn, que sabéis que en Passau es uno de los 3 ríos que se unen para formar el Donau, el Danubio. Entonces es súper bonito. Perdona, estoy intentando tapar el sol porque me está dando todo el reflejo. Me voy a volver a acercar para que veáis, pero ya os digo que el sonido es completamente ensordecedor. Os voy a dejar de hecho que lo oigáis un poquito antes de irme al otro lado. Bueno, pues dejo la cascada aquí, lo vais a estar oyendo un poquito de fondo, perdonad, espero que me entendáis. De todas maneras, voy a ir a enseñaros todo lo que hay aquí en esta plaza, ¿vale? Que parece que está un poco como abandonada, pero esta plaza tiene mucha historia. Yo creo que vamos a empezar aquí con el Hotel Straubinger. ¿Le veis este hotel de aquí? Que ahora está cerrado, esto lleva más un montón de años cerrado y está bastante abandonado, tengo que decirlo también. A ver, este hotel... Vale, aquí se quedaba Francisco José, se quedó un par de veces. Os voy a explicar ahora por qué, pero bueno, él estaba aquí. Entonces aquí en este hotel se escribió una parte de la historia. Porque aquí, el 14 de agosto de 1865, en la habitación número 7 de aquí de la planta baja, se firmó una cosa que se llamaba la Gasteiner Conference, ¿vale? Que era Austria y Prusia habían ganado un año antes la guerra contra Dinamarca. Entonces tenían que decidir cómo iban a administrar pues, los ducados que habían ganado, ¿no? Schleswig, Holstein y Lauenburg. Pues aquí se reunieron Bismarck y no me acuerdo cómo se llamaba el de Austria, y firmaron aquí el acuerdo, que un par de días después lo firmaron Francisco José y el Kaiser Guillermo I en Salzburgo, ¿vale? Entonces esto pasó aquí dentro de este hotel, ¿vale? Entonces aquí en el 85 creo que fue la primera vez que el emperador Guillermo, que entonces todavía era rey de Prusia, ay perdón, que me va a dar el sol, se quedaba aquí. Esto es el Badenschloss, ¿vale? Entonces, esto se construyó en 1791 y 1794, entre esos años, y el emperador vivió aquí desde en el 64, o sea, 1864, 1865, y luego desde 1871 hasta 1887, solamente en 1886 no, pero se venía todos los años aquí para hacer sus curas, ¿no? Sabéis que esto es una ciudad balneario, aquí es muy famoso por sus aguas, y entonces él venía aquí siempre a hacer sus curas. Entonces, este hotel tenía aquí unas escalinatas muy famosas que fueron derruidas en el 24, o sea, en 1924 las derruyeron. De hecho, incluso hay una foto, si la encuentro os la pongo por aquí puesta, en la que está Sisi y Francisco José bajando por aquí por las escaleras. Habían ido a visitarle
al emperador y estaban ahí bajando por esas escaleras los dos, pero ya os digo, las quitaron en 1924. Y el 23 de marzo del 2013, aquí hubo un incendio provocado a dos borrachos que se entraron aquí y prendieron fuego. O sea, tiene, no sé si se ve, pero aquí detrás tenía como una especie de cúpula y tal, y todo eso se quemó. Pues este hotel, que ya no es hotel, pero vamos, ya os digo. Aquí la foto esta que os digo es del 6 de agosto del 86. Estuvo aquí, estaban aquí Francisco José y Sisi. Y luego, mirad, como veis aquí, a ver si lo veo. En 1912, Francisco José, vamos, el emperador Francisco José, lo convirtió este hotel, que ya no era hotel, lo convirtió en un asilo para oficiales heridos. Entonces veis aquí, en agradecimiento al emperador, pues por haber convertido esto en un asilo para oficiales enfermos o heridos. Entonces le veis aquí al emperador con sus patillas. A ver. Perdonad que están pasando las bicicletas ante mía, pero yo creo que lo veis, ¿no? A ver si no me atropellan. Aquí. Pues aquí lo veis, aquí. Sisi se quedó aquí en este hotel en 1885, la primera vez que vino ella con Francisco José. Este sitio le gustó mucho y vino en 5 ocasiones más. Lo que pasa que en 1886, como os he comentado, se quedó en la Meraner House, que era la villa que había construido el tío de Francisco José, y luego después se quedó en... ¡Ay! Mirad lo que acabo de ver. ¡Ay! Esperad, perdonad que corte el rollo, pero mirad aquí, esperad, a ver si lo consigo. ¿Veis aquí la foto? Sí, Francisco José bajando por las escaleras. Y está contando un poquito mirad. La primera vez que vino Francisco José a los Stroubiger, el hotel este, vino con 15 años con la archiduquesa Sofía, pone, que le va a gustar mucho y va a venir mucho a este hotel. En el 64, la primera visita del emperador Guillermo I, que durante 20 años siempre se quedó aquí en el Badeschloss. Esto es lo que os he comentado de la convención de Gastein, ¿no? Que se firmó el acuerdo este. Te está contando aquí toda la historia un poco de lo que es este edificio. Aquí veis que en el 86 compró el emperador y el edificio y lo cambió, vamos. Después de las aquí, la última vez que... Sí, la última vez que vinieron con el coche, que ya abrieron los trenes, vamos. Aquí lo conectaron en el 25 con la casa que está justo al lado de la catarata. Aquí es cuando esta placa que os la voy a enseñar ahora. Esto aquí se convirtió en un hospital militar. Es un poquito la historia de todo. Ah, mira, aquí hablan de la muerte de Sisi. En el 100 aniversario de la muerte de la emperatriz de Austria. Simposio. Bueno, que se hizo aquí un simposio sobre la emperatriz. Estuvo aquí 6 veces haciendo curas. Aquí lo veis. Bueno, es un poquito la historia de aquí, de este edificio. Bueno, aquí esto sería la primera parte, que me la he saltado, pero vamos, que a nosotros la que nos interesa es más esta de aquí. ¿Veis? El archiduque Johann, el hermano del emperador Francisco I, se quedó aquí en el Stroubigen en 1996 y se enamoró del sitio y se compró la casa para la que construyó en el Meran House. Así que ya os digo, este es el Badeschloss y ahora os voy a enseñar la placa esa de lo que os he hablado, que son... Bueno, ahí hay 3 placas. A ver,